Era un oscuro día de otoño cuando Haden caminaba por la calle y se detuvo un momento para mirar un coche nuevo que estaba aparcado junto a una tienda. Vestía ropa normal, llevaba un auricular en la oreja y tenía la mente en otra parte, pensando en sus sueños y en su futuro. Pero, como siempre, la vida dio un giro inesperado. La mujer al volante del coche, al verlo, golpeó la puerta y llamó a la policía. El tono de su voz era claro y seco, como el de alguien dispuesto a defender su territorio de un peligroso. Ni siquiera se dio cuenta de que Haden llevaba más de una hora allí, esperando el autobús. Pero eso no importaba. Haden, un joven afroamericano de 16 años, siempre había sabido que parecía sospechoso para los que lo rodeaban, un chico negro y grande, vestido con ropa oscura. Pero esta vez había algo diferente. Su corazón latía más rápido cuando vio acercarse el coche de policía. Apretó las manos y respiró hondo, tratando de contener sus emociones. Podría ser solo otra situación en la que sería objeto de prejuicios racistas. Haden estaba de pie en la acera esperando el autobús. No tenía intención de llamar la atención, pero su gran estatura y su capucha negra atraían inevitablemente las miradas. No le quedaba más remedio que esperar. No había nada especial en ese momento. Solo era un día normal y un chico normal con muchos sueños en la cabeza. Pero para algunas personas, no era normal. Se dio cuenta de que una mujer en un coche detrás de él lo estaba mirando. Su mirada era hostil, fría. Haden no le prestó atención, ya que había visto cientos de miradas como esa. Por supuesto, sabía que parecía sospechoso para la gente que no estaba acostumbrada a ver a un chico negro en el barrio. Pero eso era solo su rutina. No tenía intención de hacer nada y no había nada peligroso en la forma en que estaba parado. Pero la mujer no era de las que se limitaban a mirar. Abrió bruscamente la ventana y lo miró con tal recelo que Haden sintió un nudo en la garganta. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con voz grave y alarmada. ¿Por qué estás junto a mi coche? Haden la miró sorprendido. Sus manos sostenían el teléfono con calma y ni siquiera se dio cuenta de que estaba empezando a perder el equilibrio interior. Intentó hablar con calma, consciente de que cada uno de sus gestos podía malinterpretarse. Estoy esperando el autobús, respondió, tratando de no parecer amenazante. Sentía una ligera excitación en el corazón, aunque intentaba no demostrarlo. La mujer no parecía convencida. ¿Seguro que no vas a robarme nada? Me miras de forma extraña. En su voz se percibían notas de miedo y sospecha. Sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto de Haden, y él sentía que su presencia se volvía cada vez más incómoda. Y entonces quedó claro, él era una amenaza para ella, sin haber dicho una sola palabra. Inmediatamente después, ella levantó el teléfono y comenzó a marcar un número. Jaden, sabiendo que eso podría acarrearle problemas innecesarios, se quedó quieto. Vio cómo la mujer llamaba a la policía y cómo sus dedos pulsaban nerviosamente las teclas de la pantalla. ¿Qué está haciendo?, le preguntó cuando ella terminó de marcar. No tiene derecho a acusarme sin pruebas. La mujer no respondió. Su mirada estaba fija en el teléfono y ya no prestaba atención a lo que Haden intentaba explicarle. La policía parecía ser su último recurso, aunque la situación era absurda. Ni siquiera se daba cuenta de que sus acciones podían tener graves consecuencias. Simplemente tenía miedo, y ese miedo se imponía a su sentido común. A los pocos minutos, llegó un coche de policía al lugar de los hechos. Haden no se sorprendió, estaba acostumbrado a que los negros fueran detenidos sin motivo, a que les pidieran los documentos y, en la mayoría de los casos, a que todo acabara sin nada. Pero esta vez no se sentía tranquilo. Esta llamada a la policía era diferente. Su corazón latía más fuerte cuando vio a dos agentes salir del coche y dirigirse hacia él. Ni siquiera intentaron ignorar que no parecía sospechoso,
un chico normal con ropa oscura y auriculares en los oídos. ¿Qué haces aquí?, preguntó uno de los agentes, sin intentar buscar motivos para entablar una conversación constructiva. Estoy esperando el autobús, repitió Haden, tratando de mantener la calma. Pero en su corazón sentía cómo aumentaba la tensión. Los agentes lo miraron con una expresión que Haden conocía bien, era la mirada de alguien que ya había decidido que era culpable, sin saber siquiera qué había hecho. Vamos a comprobar tus documentos, dijo otro agente, acercándose a él con renuencia. Jaden intentó reunir todas sus fuerzas para no mostrar lo nervioso que estaba. En sus ojos brilló un destello de valentía y decidió decir lo que llevaba tanto tiempo guardándose en el corazón. Mi madre trabaja en el FBI, declaró, tratando de mantener la calma. Esas palabras rompieron el silencio. Sintió cómo cambiaba la actitud de los agentes hacia él. Los agentes se detuvieron y cruzaron miradas. Haden pudo sentir cómo cambiaba la energía a su alrededor. Vio cómo sus ojos se iluminaban por un instante, primero con desconfianza, luego con nervioso cálculo. Era evidente que no se lo esperaban. La madre de Haden trabajaba en el FBI, pero ellos no lo sabían. Para ellos, él era solo otro chico negro en la calle. Y la facilidad con la que decidían quién merecía su atención y quién no le daba más miedo de lo que se podía imaginar. Los policías se miraron entre sí. Haden vio que uno de ellos comprobaba rápidamente algo en su radio, como si intentara obtener información o confirmación de que no tenía derecho a estar allí. Haden sintió que su historia no les importaba. Para esos agentes, él no era más que un adolescente de piel oscura al que se podía considerar una amenaza potencial sin siquiera conocer su historia. No le preguntaron si tenía coartada ni por qué estaba esperando el autobús en ese momento. Ni siquiera le preguntaron por qué él, un adolescente negro, solía llevar la capucha puesta. Su misión era sencilla, identificarlo, llevar a cabo una operación rutinaria que, en su opinión, confirmaría sus propias creencias. Y en este mundo, Haden no era una excepción. A pesar de ello, sentía cierta tranquilidad, porque sabía que su madre estaría allí en breve. Y esa era su única esperanza. Quería decirles más, pero sentía que cualquier intento de intervenir provocaría aún más desconfianza y agresividad. Los agentes comenzaron a mirarlo con recelo, como esperando que hiciera algo, cualquier cosa que les diera una excusa para actuar. Sus miradas severas no se apartaron de él cuando uno de ellos comenzó a marcar un número en la radio, aparentemente para verificar la información sobre Haden. Mientras tanto, Jaden respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero la ira y la frustración comenzaban a llenar su corazón. Estaba dispuesto a decir más, pero cada palabra que pronunciara podría ser interpretada como un intento de eludir su responsabilidad. No quiero problemas, dijo en voz baja, aunque sabía que ya los tenía. No tienes elección, respondió uno de los agentes, con tono autoritario. No era una simple conversación, era un acto de poder. Era control. Pero, de repente, algo cambió en el ambiente. Haden sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si todo estuviera cambiando desde el momento en que su madre había salido de la otra esquina. El coche apareció por la esquina. Haden lo reconoció al instante. Era su Lexus. Su corazón dio un vuelco cuando lo vio acercarse lentamente y detenerse junto al coche patrulla. Courtney, su madre, salió del coche y su expresión era tan segura que los agentes se callaron al instante. La miraban y en sus miradas se podía leer la duda. Courtney vestía un traje sobrio que resaltaba su estatus y su importancia en la ciudad. Sus ojos, oscuros y firmes, analizaron toda la situación en cuestión de segundos. Los agentes permanecían en silencio, aunque ahora sus miradas estaban llenas de dudas. Haden sabía que ella lo cambiaría todo. Courtney se acercó a ellos sin prestar atención a los policías, pero con la mirada fija en su hijo.
¿Qué está pasando? Preguntó con voz baja y tranquila, pero firme. ¿Estos son sus métodos? Uno de los agentes abrió la boca, pero no encontró las palabras. Intentó explicar, pero Courtney ya estaba lista para responder. Mi hijo no ha hecho nada ilegal. Y deben dejar de registrarlo inmediatamente, dijo ella, con voz que sonaba como una orden. Para los agentes, fue el momento en que su confianza se hizo añicos. Intercambiaron miradas y uno de ellos preguntó, ¿trabaja para el FBI? Courtney asintió con la cabeza. No tenía intención de dar más explicaciones. Era suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Haden vio como uno de los agentes daba un paso atrás y el otro empezaba a mirar al suelo, buscando alguna respuesta. No estaban preparados para enfrentarse a alguien que trabajaba en una organización como el FBI. Y en el momento en que vio que los policías comenzaban a cambiar su actitud, Haden se dio cuenta de una cosa: su madre no solo era capaz de detener la injusticia, sino que podía desenmascarar al propio sistema. Era precisamente ese poder el que había visto en ella toda su vida. La situación cambió instantáneamente en cuanto Courtney dio un paso hacia los policías. Irradia una confianza que nunca se ve en la gente normal en la calle. Hay poder en su mirada, no físico, sino moral, un poder difícil de ignorar. Jaden vio cómo los agentes empezaban a ponerse nerviosos, aunque intentaban mantener su postura profesional. Ya no parecían tan seguros de sí mismos. Lo siento, dijo uno de ellos en tono bajo, pero teníamos que comprobarlo. Courtney no asintió. Su mirada era fría, pero precisa, lo entendía todo sin necesidad de palabras. Sabía que era una de esas situaciones en las que los policías, llenos de prejuicios, se habían erigido en jueces. Su hijo no era culpable. Solo era un chico de piel oscura en esa calle, y eso era suficiente para convertirse en objeto de sospecha para aquellos que no entienden lo que es la verdadera igualdad. He dicho que mi hijo no ha hecho nada, repitió, con voz aún más firme. Se volvió hacia los agentes, sin dejar ningún margen para la manipulación. Y exijo una explicación. ¿Por qué han perdido el tiempo registrándolo? Los agentes guardaron silencio. Courtney se volvió hacia Haden y le puso la mano en el hombro, y pareció que su presencia cambió de inmediato el ambiente que los rodeaba. No hablaba solo como madre, sino como representante de un sistema que a menudo ignora a personas como su hijo. Deben saber que pueden estar infringiendo la ley. Y si la infringen de nuevo, tendrán que responder por ello. Tenemos otros procedimientos para estas situaciones y deben seguirlos. Si quieren actuar dentro de la ley, les aconsejo que se pongan en contacto con mi oficina. Uno de los agentes intentó discutir, pero su voz se fue apagando, como si él mismo no entendiera por qué había actuado así. Sus argumentos simplemente no resistían ninguna crítica. Toda su confianza se desvaneció ante nuestros ojos. Ya no era el policía que estaba allí de pie, manteniendo el orden. En su lugar, tenía ante sí a una mujer que tenía importancia en el sistema, con la que le resultaba difícil competir. Esto es inadmisible, dijo otro agente, pero sus palabras ya no sonaban con seguridad, sino más bien con un sentimiento de culpa. Quizá no se da cuenta de cuántos casos como este se producen cada día, dijo Courtney sin levantar la voz. Estaba tranquila, pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Estaba dispuesta a seguir luchando por la justicia, aunque eso significara cambiar todo a su alrededor. No permitiría que nadie humillara a su hijo. Haden sintió que su corazón recuperaba la calma. Su madre estaba allí, y eso era lo más importante. Estaba orgulloso de que ella lo apoyara en una situación tan importante, pero no le gustaba pensar que ese incidente se había producido por prejuicios. Sin embargo, también entendía que no se trataba solo de una lucha por él, sino por todos los adolescentes, por todas las personas que son ignoradas por el color de su piel. Courtney no se detuvo.
Sabía que era importante para Haden, para su futuro y para todas las demás personas que son igualmente ofendidas por los estereotipos raciales. Todas sus acciones han sido grabadas. Exijo que este incidente sea remitido a control interno. Pueden guardar su orgullo ahora, pero no solo han violado mis derechos, sino también los de mi hijo. Y esto no quedará sin consecuencias. Los agentes se miraron de nuevo, y ni siquiera ellos podían rebatir sus palabras. Ahora no parecían tan seguros de sus acciones. Todos los medios y métodos que habían utilizado anteriormente se desmoronaban ante sus ojos. Se enfrentaban al hecho de que el sistema que defendían a veces violaba los principios básicos de la justicia. Courtney se volvió hacia su hijo y sus miradas se cruzaron. Haden sintió como ella le transmitía su fuerza. Su madre no solo luchaba por él, sino por todos aquellos que se veían obligados a sufrir injusticias por el color de su piel, su condición social o cualquier otra razón. Era su momento de victoria. Nos vamos a casa, dijo ella, y sin necesidad de palabras él comprendió que ese día no era el final, sino solo el comienzo de la lucha. Al día siguiente, Haden sintió que todo a su alrededor había cambiado. No sabía si era solo por la intervención de su madre o por el momento en que la justicia había comenzado a restablecerse, pero todo parecía diferente. En la escuela, donde ayer lo miraban como una amenaza potencial, hoy la gente lo miraba con otra actitud. Esto era el resultado no solo de la lucha de su madre, sino también de su propia disposición a resistir en un momento en que la mayoría de los demás podrían haber bajado los brazos. Pero los cambios en la escuela eran solo el principio. Courtney, trabajando sin descanso, consiguió que el incidente con Haden no solo se investigara en la comisaría, sino que se remitiera al control interno. Y eso no pasó desapercibido. Pronto empezaron a llegar noticias de que la situación de los prejuicios raciales entre la policía local se había convertido en tema de debate en el ayuntamiento. Su nombre, el nombre de Courtney, empezó a mencionarse entre quienes luchaban por reformas en la policía y el sistema judicial. Pero para Haden era más que un simple cambio a nivel institucional. Era una victoria para todas las personas ignoradas y silenciadas, para todos aquellos que se sentían invisibles por el color de su piel o su estatus social. Y él se convirtió en parte de ese proceso sin siquiera buscarlo. Simplemente fue testigo de cómo la justicia comenzaba a imponerse en los lugares más inesperados. A los pocos días del incidente, vio cómo los cambios se producían no solo en las fuerzas del orden, sino también en su entorno. Los profesores ya no lo veían a través del prisma de los estereotipos. Sus compañeros de clase comenzaron a cambiar su actitud, e incluso aquellos que antes se burlaban de él por su origen o su aspecto, ahora empezaban a comprender que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Pero donde más notó el cambio Haden fue en casa. Por las tardes, cuando se sentaban con su madre en la cocina a tomar el té, Courtney le hablaba de la importancia de defender sus convicciones. Ella no solo era su defensora, sino también su mentora. Le enseñó a reaccionar ante la injusticia, a no permitir que la gente te juzgue por tu apariencia. Es importante no olvidar quién eres, le decía Courtney. Y no permitir que nadie te diga cuál es tu lugar en este mundo. No eres menos que nadie y mereces respeto. Estas palabras no solo fueron un apoyo para Haden, sino una verdadera lección de vida. Comprendió que su madre no solo trabajaba en las fuerzas del orden, sino que ella misma se había convertido en parte del cambio que esta sociedad necesitaba. Courtney siguió luchando, asistiendo a reuniones y trabajando con defensores de los derechos humanos para acabar con la corrupción en la policía y cambiar no solo la política, sino también la mentalidad de la gente. Tenía mucho trabajo, pero cada tarea formaba parte de un objetivo mayor, la justicia para todos. Un día, tras varios meses de lucha, Haden se enteró de que la policía local iba a poner en marcha un nuevo programa de formación para agentes, en el que se daría importancia a las cuestiones de desigualdad racial y prevención de los prejuicios.
Era el resultado directo de lo que le había pasado. La investigación interna y la repercusión pública habían obligado a las autoridades a reconocer el problema. «Es tu victoria, hijo», le dijo Courtney la noche en que Hayden se enteró de la nueva iniciativa. Pero Hayden sabía que esa victoria no era solo suya. Era el resultado de todas las personas que alguna vez se habían enfrentado a dificultades y no se habían rendido. Era la victoria de todas las personas que se habían sentido invisibles, de todas las personas que se habían enfrentado a la injusticia, pero habían decidido no callarse. A la mañana siguiente, Hayden salió de casa con una nueva sensación. Sabía que, aunque aún tuviera que enfrentarse a dificultades, ya no se quedaría callado. Y aunque la lucha aún no había terminado, estaba dispuesto a superarla junto a aquellos que también buscaban el cambio. Pero lo que más recordaba era que ese día había marcado el comienzo de algo en lo que él y su familia no solo participaban, sino que se habían convertido en una parte importante. Hayden estaba listo para seguir adelante con la cabeza bien alta, sabiendo que la justicia podía prevalecer. Y ese camino era solo el comienzo de una gran victoria para todos. Pasaron los meses y la vida de Hayden comenzó a aclararse. Los cambios que había vivido no solo fueron una lección para él, sino para toda la comunidad. Lo que comenzó como uno de esos momentos en los que, como adolescente afroamericano, se vio atrapado en los prejuicios sociales, se convirtió en un gran paso hacia la justicia para todos. El ambiente en la escuela era muy diferente al que recordaba. Sus compañeros comenzaron a tratarlo con más comprensión y algunos incluso se disculparon por las bromas y los insultos que le habían hecho anteriormente. Incluso antes del incidente con la policía, Hayden solía escuchar comentarios despectivos, como maleducado y otros estereotipos típicos de adolescentes que no piensan en su comportamiento. Pero ahora empezaron a cambiar su actitud hacia él, y él lo notaba cada día. Al mismo tiempo, su madre, Courtney, no se detuvo. Se convirtió en una de las personas más activas en la lucha por las reformas policiales, así como en la educación y la justicia. Su trabajo dio sus frutos y cada vez más personas apoyaban sus iniciativas. Se reunía con líderes locales, organizaba encuentros con defensores de los derechos humanos y, juntos, construyeron una poderosa red de apoyo. Su actividad estaba estrechamente relacionada con su propia experiencia, se convirtió en parte de una gran lucha por la igualdad. Hayden sentía que no solo él estaba cambiando, sino también el mundo que le rodeaba. Lo que le había sucedido a él y a su madre no fue un incidente aislado, sino una señal importante para otras personas que también sufrían injusticias. Su historia comenzó a difundirse en los medios de comunicación y cada vez más personas prestaron atención al problema de los prejuicios raciales. Pero Hayden no quería ser solo un símbolo del cambio. Quería que esos cambios continuaran, que la gente empezara a comprender que no solo sus expectativas, sino también el mundo real, debían ser diferentes. Sintió como la conciencia de su poder y su capacidad para cambiar la situación se apoderaba de su corazón. Y ahora, cada día, participaba más activamente en los debates escolares, ayudando a otros a comprender por qué es importante luchar contra los prejuicios, por qué cada voz cuenta. Todos podemos cambiar este mundo, dijo Hayden a sus amigos, sentado en su pupitre. No es solo una lucha por nosotros. Es una lucha por todos. Por todos los que se sienten invisibles, los que no tienen voz. Sus palabras comenzaron a difundirse entre sus compañeros de clase y, aunque algunos de ellos aún no podían comprender del todo lo que estaba pasando, más personas comenzaron a prestar atención al problema. La escuela puso en marcha programas para debatir los estereotipos raciales y el acoso escolar, y Hayden fue uno de los impulsores de estos cambios. Poco después de que Hayden y Courtney, junto con sus aliados, lograran algunos éxitos, recibieron una invitación oficial del ayuntamiento. Allí se les propuso intervenir en una de las reuniones más importantes sobre la mejora de las políticas de las fuerzas del orden locales. Fue una gran victoria no solo para ellos, sino para toda la ciudad.
Todos estos cambios fueron posibles gracias a que Haden encontró en sí mismo la fuerza para luchar por sus derechos, por el derecho de todos a ser escuchados, y a que su madre le apoyó en todo. La tarde en que Haden y Courtney hablaron ante el Consejo Municipal se convirtió en un símbolo de los cambios que estaban empezando a ocurrir en su ciudad. Y aunque aún no han terminado su lucha, este paso sentó las bases para futuras reformas y cambios. Al salir del edificio del consejo, Courtney abrazó a Haden y él sintió lo importante que era ser parte de algo más grande. Tú lo has cambiado, le dijo ella con orgullo. Y si alguien todavía duda de que nuestras voces importan, tú has demostrado lo fuerte que pueden sonar. Esto es solo el principio, respondió Haden. Pero ahora sabemos que podemos influir. Y ese momento quedó grabado en el corazón de Haden. Sabía que incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que nada va a cambiar, cada voz tiene poder. Y lo que es más importante, cada uno de nosotros puede formar parte de la lucha por la igualdad y la justicia. Si esta historia te ha inspirado, compártela. Cada voz es importante para luchar contra la injusticia y crear un mundo más justo.